Congresista Daniel Olivares, porque después tiene sesión. Sí. Estábamos haciendo tiempo para que él entrara en el momento en que pudiera contestarnos. Gracias al congresista Olivares. Muy buenos días. Buenos días, José María, ¿cómo está? Bueno, hemos visto este video muy divertido y al mismo tiempo educativo, con sus ideas, la situación de los inquilinos. Personas que están alquilando regularmente, pagan todos los meses y se han quedado sin trabajo. O sus ingresos se han reducido significativamente, quieren pagar y no saben qué hacer. Y por otro lado, un propietario que a veces tiene también como única renta ese alquiler y que también se ha quedado sin trabajo y que de ese alquiler va a comer. ¿Cómo conciliar esta situación? Usted tiene un proyecto de ley, quería que por favor nos lo explique. Excelente, gracias por el espacio. Este proyecto de ley lo que busca, parte de una premisa, y lo ha dicho muy bien usted, la mejor salida siempre es la conversación entre las partes. Estamos en un momento de emergencia donde probablemente algunas personas puedan pagar un poco menos, se demoren un poco, entonces la mejor y lo que más exitoso funciona es acordar entre las partes cómo va a funcionar su contrato. Ahora, el Estado no se puede meter además en los contratos entre las partes. Lo que hace este proyecto de ley es simplemente a las personas que en este momento no puedan pagar por alguna razón, no les suspende el pago, no les suspende los intereses, no suspende nada de eso. Simplemente se frena la posibilidad de que se les sea desalojados en tiempos de emergencia, en estos días, digamos. ¿Por qué? Porque hemos estado viendo un montón de compatriotas, bastantes, incluso algunos yéndose a caminar a sus regiones, en fin, gente que nos ha llamado que se fue al hospital de Ate a apoyarse en el murito porque no tenía dónde ir con su bolsa de ropa, en fin, cosas bien duras de personas que han sido desalojados en este momento, afectándose ellos mismos y además siendo un agente más de foco de pandemia afuera, en las calles también. Entonces, por todos lados, un desalojo ahorita no es conveniente. Ahora, no tocamos obviamente el contrato de las partes, no tocamos la deuda entre las partes, lo que debe cada uno y la mensualidad que cada uno tenga, no se toca nada de eso, ni suspende la obligación de cumplir con el pago del alquiler, para nada. Y este es un proyecto de ley que no lo hemos sacado del sombrero, sino estamos siguiendo, además de las recomendaciones de las Naciones Unidas, lo que se está haciendo en nuestros países vecinos, en Colombia, en Argentina, próximamente en Bolivia, en Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Alemania, ni habla de España, cosas que se han hecho para simplemente proteger el eslabón más débil de la cadena en un momento de emergencia. Claro, sin embargo, hay que recordar algo. El Congreso aprobó una norma que permite a las partes pactar un allanamiento al desalojo. Y los contratos que se han celebrado con posterioridad a la emisión de esa ley hace un par de años, casi todos se elevan en escritura pública. Los contratos de alquiler en que las partes quieren proteger, ¿no es cierto?, el pago, se eleva a la escritura pública y esas cláusulas de allanamiento ya están inscritas. Tendrían que suspender la vigencia de una ley que el Congreso acaba de aprobar, le digo, recientemente, 2-3 años. En realidad no, porque esta ley no aplica a los procesos iniciados anterior que ya están en trámite. Lo que suspende es el inicio de procesos de desalojo en este momento. No, yo lo sé, pero ya está pactada la cláusula. O sea, yo la pacté. Si no pago, 2 meses me desalojan. Ya lo pacté. Lo puse en mi contrato, lo elevamos a escritura pública. Ya está pactado. Ya me rendí. Antes de entrar. Ese fue un mecanismo creado para favorecer a propietarios que estaban siendo víctimas de unos abusos sin nombre, de gente absolutamente fresca que se quedaba viviendo un año gratis. Entonces, o más, esa cláusula... Esa ley no favorece al perro muerto, digamos, ¿no? Al perro muertero, no busca beneficiar a los que deben de antes, a los procesos que se han empezado antes, claro, a estos inquilinos, digamos, que uno quiere sacar de su casa hace tiempo, no los toca ninguno de ellos. Lo único que hace es que la persona que hoy, por unos días, necesita un aire para no... ¿Aló? Hola. Hola, hemos perdido a nuestro congresista. Sí. Estamos conversando con Daniel Olivares, congresista del Partido Morado. Estamos tratando de entender un proyecto de ley que, según nos explica,
suspende temporalmente el acto de desalojo. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Porque ahora sí lo escuchamos. Sí, yo preguntaba si el proyecto tiene un plazo, es decir, 90 días, 80 días. ¿Aló? Tiene un plazo de 45 días. 45 días, ya, es un plazo razonable, perfectamente razonable. Ahora, ¿se está usted adelantando a iniciativas más populistas? Porque el Congreso se está destacando por regalar lo ajeno, ¿no? Los peajes los ha regalado, ya vendrá la cuenta, a los colectiveros les ha regalado también, y no me extrañaría que mañana digan que los alquileres no se pagan en el Perú, no me extrañaría. ¿Se está adelantando a eso? Si revisa mis votaciones, todos estos proyectos populistas que usted menciona, yo me he opuesto a todos ellos, incluso muy activamente en varios de ellos. En el caso de los colectivos, incluso bastante fuerte, y en fin, claramente no estoy siguiendo esa línea que usted menciona. Este proyecto está diseñado para tener un efecto positivo, pero limitado, reconociendo los derechos de las dos partes. Por eso no suspende ningún pago, no suspende ningún interés que se genere. Lo único que hace es que a la persona hoy no se le bote a la calle. Eso es lo único que hace, siguiendo recomendaciones no solo de Naciones Unidas, sino de todos los países que razonablemente están manejando sus temas mejor que nosotros. Entonces, también hay que mirar un poco lo que se está haciendo en otros lados, cómo se puede aplicar acá y las temporalidades y los efectos limitados, pero positivos que puede tener una ley. Esa es una ley muy acotada, que muy poca gente seguramente va a ser beneficiada de esto, pero es un símbolo, es un mensaje importante hacia afuera para que hoy no se vote gente a la calle, nada más. Claro. Se les puede, ahora, si es que un inquilino sigue sin pagar dentro de 45 días, pues se le sacará, como funciona en todo el mundo. Pero eso de ahí, si seguimos la lógica, tanto inquilinos como arrendadores, el escenario ideal para ambas partes es continuar bien. Entonces, nosotros estamos convencidos de que esto de ahí no va a tocar a ese tipo de inquilinos y ni vamos a beneficiar a los perromuerteros, sino solamente a un grupo muy reducido de personas que hoy tienen un cuarto y no pueden estar en la calle cargando una bolsa de ropa. Además, hay que decirlo, el mercado de alquileres hoy está congelado. Entonces, al dueño, al propietario, no le conviene tampoco quedarse sin inquilino, porque el cuarto vacío paga cero. El inquilino pobre puede pagar la mitad, puede pagar 30%, pero algo paga. Y alquilar ese cuarto vacío hoy es imposible, porque efectivamente nadie tiene los ingresos para poder tomar un alquiler. Así es. Lo que nosotros creemos y nuestro análisis es que esta medida que estamos planteando va a incluso fomentar negociaciones entre las partes para que en este momento quien pague, no tenga, al menos pague un poquito y en el siguiente mes pague un poco más y ahí se ponga el día y tenga un cronograma y tal, porque esa es la mejor salida en este momento para ambas partes, porque es mejor tener un inquilino con la voluntad de pagar que no tener ninguno. ¿Han pensado en un esquema similar para otros servicios públicos, incluso para la educación privada? Pues no, hemos empezado con esto porque ha sido un tema de emergencia que apareció repetitivamente en la oficina y dijimos, tenemos que hacer algo al respecto, pero no lo hemos pensado, es interesante. Porque sí, en efecto, hay problemas, como se imaginará, en todos los sectores. Tenemos obligaciones que cumplir, pero al mismo tiempo no nos pagan. Entonces, la preocupación de la cadena de pagos, que era tan importante para la ministra de Economía, bueno, yo creo que a estas alturas está clarísimo que ya se rompió la cadena de pagos. Tal vez se pueda pensar en algunos auxilios, por ejemplo, para la educación privada, que es otro problema gigantesco en este momento, al igual que los alquileres. Bueno, otros países están avanzando en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, en este tema de alquileres, España ya está planteando un subsidio para arrendadores para que esto pueda continuar de manera ni siquiera de emergencia como lo estoy planteando yo con los desalojos, sino subsidios a arrendamientos. Entonces sí hay apoyos del Estado, pero yo no tengo como congresista capacidad de gasto y no quiero romper esa limitación que me pone la ley. Entonces yo lo que puedo hacer es plantear proyectos como el que estoy planteando ahora. Ahora, se enfrenta usted a una situación dificilísima en el Congreso, porque lo que nos dijeron durante la campaña no es lo que están haciendo.
Nadie imaginó este comportamiento y esta conducta, ni este resultado. Es un Congreso muy mercantilista, que reparte rentas a grupos de interés, y es un Congreso populista, porque reparte también beneficios particulares a grupos particulares. ¿Qué nos espera? Sobre todo teniendo en consideración que este Congreso entraba a completar una reforma política para las elecciones del próximo año, y no vemos nada de eso. Hay dos cosas. Yo, para ser también justo con mis colegas, este Congreso tiene varias limitaciones. La primera es que es un montón de grupo de novatos que ellos no han elegido. Somos un grupo de novatos que no hemos elegido que sea así, porque muchos creen en que tiene que haber reelección para que hayan personas que ya a la carrera política, digamos, la parlamentaria. Pero somos un grupo de novatos que no se pueden ver, que están desde sus casas, que no pueden empezar a acordar posiciones entre ellos y empezar a conocerse y generar relaciones de confianza, que es fundamental para poder ejercer bien el trabajo como congresista, y que tiene 1 año y medio en medio de una pandemia. Desde el 2000, desde hace 20 años, no se presentaban tantos proyectos de ley como se están presentando ahora. Y si uno revisa muchos de ellos, los más populares que salen son pues los más controversiales. Pero hay muchos de ellos que son de temas de salud, en fin, cositas por ahí desordenadas, porque es muy difícil encontrar también una lógica de cuál va a ser tu trabajo. En mi caso, por ejemplo, yo tenía ya un eje de trabajo que era ciudad, donde iba a trabajar 5 ejes, tenía unos proyectos de ley pensados, en fin, una cosa ya bien, no chancada, más estructurada. Y se ha ido todo el tacho, porque ahora nuevamente hay que plantear qué es lo que vas a hacer. Entonces son situaciones bien complicadas donde hay que reaccionar, donde hay mucha información y mucha desinformación y donde no se pueden generar vínculos entre las partes para ir conociendo posiciones. Entonces, sí, de acuerdo con que las leyes, y yo me he puesto ahí a la mayoría de esas por eso, digo, no tienen los sustentos técnicos. Congresista, Hay que tratar de empujar para que esto se encarrile un poco, ¿no? Claro, pero congresista, a pesar de que no tienen la posibilidad de generar confianza interpersonal, los proyectos se aprueban con votaciones de más de 100 votos. Usted está en absoluta minoría. O sea, coordinar entre ellos, porque más de 100 votos implica una coordinación masiva. Yo lo que creo que está pasando es que el Congreso está reaccionando a lo que alineado a lo que se escucha de la población ahorita, ¿no? Que eso ahí se puede entender como populismo, porque lo que se está haciendo no es legislar como legisladores, sino legislar escuchando simplemente lo que se dice afuera y volviéndolo realidad adentro, independientemente de si eso sea lo más conveniente. Ese es el problema. Yo creo que el problema está en que se está haciendo una evaluación económica rigurosa suficiente sobre estos proyectos de ley. Se están debatiendo de acuerdo a lo que uno piensa que es justo. Y eso ahí es muy subjetivo y eso es muy peligroso. Para eso existen las comisiones. Y por eso nosotros en el Partido Morado, en la bancada morada, hemos insistido mucho en que todos los proyectos vayan a comisión, para que salgan los dictámenes, para que se llame a las partes involucradas, a OSI de transportes, al MEF, si es de economía, en fin, que se llame a todas las partes que saben, las técnicas, y los proyectos de ley salgan con recomendaciones técnicas. Lo que no se puede hacer, que es lo que se está haciendo ahora, es tratar de meter todas las leyes al pleno de frente a debatirlas políticamente, porque ahí, obviamente, el que grite más y el que diga la palabra pueblo más veces, pues, gana, ¿no? Claro, sin embargo, usted mismo lo ha contado en Twitter, la única iniciativa que sí se debatió en comisión y ha sido llevada al pleno, que fue la norma para deshacinar las cárceles, para sacar a las personas que estaban con prisión preventiva y con ciertas reglas, pues no pasó. El Congreso ha convertido a los penales del Perú en un matadero. Hay 100 muertos ya por COVID, y considerando un número altísimo de agentes que... de verdad de ver, porque fue un trabajo que se hizo hasta las 3 de la mañana, como puse en redes, en la noche anterior, varias bancadas dando sus críticas al proyecto, se recogieron todas, se hizo una chambaza, y al día siguiente el trabajo coordinado que todos habían tenido, las bancadas empezaron a abstenerse. La única que votó en bloque a favor fue la de la bancada morada, y no entendíamos nosotros mientras hablábamos qué estaba pasando con los otros. Y lo peor es que el otro dictamen, el dictamen en minoría, digamos, que presentó Podemos, ni siquiera Podemos votó a favor de él. Entonces, al final, ¿de qué estábamos hablando? Entonces, es como, ya uno siente que, en ese momento sí yo sentí que aquí
en realidad no habíamos dado la talla, ¿no? Y habíamos traicionado nuestro objetivo como congresistas, que es no ser aplaudidos necesariamente, pero hacer las cosas correctas, no hacer lo que se tenía que hacer. El problema congresista, cárceles, ¿no? El problema congresista es que van a haber muchísimos más muertos en las cárceles, y esto va a terminar como la matanza en Frontón, o Castro, o la matanza en Castro en la época de Fujimori, va a terminar en la Corte Interamericana. Y va a responder el Estado peruano. Y va a responder el Congreso, los actuales congresistas. Claro, no van a responder ni con su plata, ni con su nada, pero son los culpables. Como también en el tema de los peajes. Ya hay un arbitraje desfavorable, ¿no es cierto?, por culpa de Castañeda, hay que pagar 230 millones de soles, y no sé qué barbaridad de plata va a haber que pagar por la eliminación de peajes a las 8 empresas concesionarias a nivel nacional. O sea, están haciendo mucho daño. Ese es el problema. Sí, es muy lamentable. Yo lo que creo, yo espero que poco a poco vayamos, o sea, conociendo mi grupo, digamos, el Congreso, la institución que represento, poco a poco vaya encarrilándose hacia el camino más responsable. En realidad, yo he tratado de levantar mi voz en todos los temas que usted menciona. Hemos tratado de explicar las cosas, las consecuencias, de ser lo más razonables posibles, pero lamentablemente en algunos casos no se ha podido, ¿no? La amplia mayoría todavía está alineada. Está alineada en otra frecuencia, digamos. Ahora, ¿por qué? Hay que buscar las razones, porque creen que con eso van a ganar en las elecciones el próximo año. ¿Qué hay detrás de esto? Porque es a veces tan irracional que no se entiende. ¿Por qué? Yo lo que creo, y por lo que he escuchado en comentarios de algunos colegas míos, no creo que sea así en todos casos. Hay casos donde hay intereses de todas maneras escondidos, eso obviamente está clarísimo, pero hay muchos casos donde el congresista o la congresista sienten que están gobernando para el pueblo finalmente, que nunca se había hecho y que ahora se está haciendo. Y yo puedo entender, puedo empatizar con esa sensación, porque se están haciendo cosas que pueden impactar en la gente y uno puede crearse esa percepción. Pero por eso es que uno tiene que contrastar, lo que falta en ese razonamiento es contrastar con la información fáctica, o sea, por eso tienen que pasar las cosas a comisión para darte cuenta. Y hay un montón de cosas que yo no conozco, por ejemplo, y que me voy enterando porque le voy preguntando a las personas que saben. Yo ahorita, por ejemplo, uno de los frentes que estoy abriendo es la reactivación del sector cultural. Yo no soy un capo en reactivar sectores culturales, no tengo idea cómo se hace. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer como representante? Hablar con las partes que saben y hablar con las partes que manejan la parte económica y tratar de encontrar un camino. Pero esa chamba, esa segunda parte creo que no se está haciendo. Se está buscando objetivos válidos internos, pero no se está yendo por el camino correcto para poder hacer sólida tu propuesta. Además, congresista, le aviso, por si no se han enterado en el Congreso, que el Ejecutivo está legislando vía decretos legislativos, excediendo las competencias que les han entregado. Y parece que ustedes no se han dado cuenta. O sea, en cuestión legislativa tenemos incluso los decretos de urgencia pasados del interregno parlamentario cuando no había Congreso, que son como más de 60, que también están ahí pendientes de revisarse. En fin, hay un empapelamiento también fuerte por parte del Ejecutivo, que yo creo que también entre que quiere resolver cosas de la emergencia se está pasando algunas líneas. Así es. Por ejemplo, está violando abiertamente derechos constitucionales. En un país donde la iniciativa privada es libre, el Ejecutivo parte de prohibirlo todo y darte permiso el que él quiera y discriminando dentro del mismo sector. Eso jamás ha pasado y no es razonable y no tiene ninguna relación con una medida sanitaria. Se refiere al plan de reactivación. Claro, pero por ejemplo, ¿por qué puede abrir un restaurante y no puede abrir una ferretería? ¿Por qué? Sanitariamente. Yo lo que veo es
y aquí ya entra mi deformación de comunicador, veo una comunicación espantosa y desordenada de qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer y por qué. No hay una claridad de un plan, como sí he visto en otros países, incluso estando más lejos me han llegado y los he entendido más, de cómo se abre y por qué y en qué momento. Esa poca claridad lo que hace es generar suspicacias, porque obviamente no pueden abrir todas las cosas al mismo tiempo, porque no podemos tener a toda la gente afuera al mismo tiempo. ¿Cuál es la forma escalonada de hacerlo? Eso de ahí es lo que no se explica para que la gente entienda y pueda acatar, porque como usted sabe, los peruanos cuando algo no nos hace sentido, no lo cumplimos. Somos bastante erráticos. Entonces, en ese sentido es bien importante que nos expliquen bien las cosas, para que las entendamos bien y podamos cumplirlas. Le digo, esa ferretería está atendiendo, con la puerta cerrada, pero está atendiendo. Porque no le hace sentido que su vecino restaurante sí pueda vender comida y no pueda vender fierros. No le hace ningún sentido, utilizando las mismas medidas sanitarias. Así es. Ese es el problema. Y el problema es que el Estado no lo está entendiendo y el Congreso no está haciendo la adecuada fiscalización que le corresponde. De acuerdo. Yo creo que ahí hay varias limitaciones que se están generando y vuelvo al inicio, ¿no? Es un grupo de gente que está aprendiendo a ser congresista en un momento de pandemia y con cuarentena. No se puede ver. Entonces, son demasiados elementos que bloquean el aprendizaje rápido, digamos, de las partes para poder trabajar de manera medianamente organizada. Muchas de las cosas se resuelven estando ahí en conversaciones. Yo lo he visto anteriormente, no siendo congresista, pero lo he visto en un café que te tomas con alguien y te pones de acuerdo con algo. En fin, vas encontrando cosas, formas de cómo avanzar y cómo fiscalizar y cómo tal. Ahora no se puede hacer eso. Entonces hay que encontrar, mientras dure esto, tratar de hacerlo lo mejor posible, pero siendo lo más consciente posible de nuestras limitaciones y tratando de ser, por eso, más responsables aún. Ahora, ayer Beatriz Merino, hoy día en su columna Gustavo Álvarez, dice que si van a estorbar, mejor se vayan a la suspensión perfecta y regresan cuando termine la pandemia. Sí, bueno, ya, ¿quién ha dicho eso, perdón? Beatriz Merino anoche y Augusto Álvarez también lo pone hoy en su columna. Es que, de verdad, no ayudan. Se pone de moda también apanar al Congreso y ya también yo creo que hay una responsabilidad, además en los congresistas, hay una responsabilidad en todos los sectores, incluyendo el de prensa también, ¿no? Yo veía, por ejemplo, el fin de semana los dominicales, que los tengo que ver para estar informado de todos los canales, y por ejemplo se hacían evaluaciones del Congreso de proyectos de ley que se han aprobado y los mezclaban con proyectos de ley que ha presentado alguna bancada y que ni siquiera se han discutido, como si fueran parte del mismo colchón. Claro. Entonces, también hay que medir bien qué tanto queremos que odie la gente a su Congreso, porque se está subiendo bastante el volumen y en muchos casos se está incluso acomodando un poquito. Yo sé que no necesitamos acomodar, con lo que hemos hecho y con lo real ya está bien para que nos apanen, pero hay que también ser responsables en ver cuáles son los caminos de mejora para poder solucionar esto. Que todo el Perú odie a la institución congresal no es la solución tampoco. Entonces, creo que la solución está en cómo nos presionan a nosotros como congresistas para tratar de ser lo más técnicos posibles. Que al final decidamos como decíamos, pero que seamos los más técnicos posibles. Por ejemplo, que no hayan más leyes que no pasen por comisión. Eso es lo que a mí me encantaría que la prensa esté diciendo todo el día. Que todos los proyectos tengan que pasar por su comisión técnica para que se sepa cuál es el pro y cuál es el contra. Eso es importantísimo. Entonces hay que enfocarnos en dónde está el cuello de botella, dónde está el problema y ahí darle de alma. Muy bien. Pero, congresista, no es un tema de amor ni de odio. Entiendo que en un sentimiento muy básico puede ser eso, pero es un tema de ineficacia y en algunos casos de daño. O sea, el tema de los peajes es un tema de daño. El tema de las cárceles, hay un daño a personas, a seres humanos. Se les ha negado el derecho a la vida. O sea, hay daños, y son daños que van a cargar sobre las espaldas del país por mucho tiempo. ¿Aló? Yo salí muy afectado ese día de la votación porque vi el trabajo, porque he estado tratando el tema de penales en las últimas semanas, he visto la bomba de tiempo que hay adentro y sí, en realidad no podía entender cómo algunos colegas decían que no salga nadie y que se mueran dentro, ¿no? Eso de ahí sí no me ha parecido, o sea, ha sido muy irresponsable, muy irresponsable. Ahora,
hay que decir una cosa, sí recoge un sentir popular basado en muy mala información también. O sea, hay la idea de que la prisión constituye un acto de venganza, no que la prisión resocializa, sino que venga a la sociedad, Ese es un sentimiento falso, porque eso no dice lo de la legislación, ni la Constitución, ni es el espíritu del derecho penal del Perú, pero es un sentimiento muy extendido. Y ahí entra lo que es la docencia política. El político enseña, explica. Yo entiendo que la bancada morada están tratando de hacer eso, pero es difícil, ¿no? Tenemos un problema de conexión, Rosa María. Sí, en la pasión del tema se nos pierde la conexión. Ahí está el congresista, Rosa María. Muy bien. Repítele tu pregunta. Porque lo que decía, ¿dónde está la docencia política? Hay que enseñar cosas. O sea, enseñar, en el tema de penales, hay que enseñar que el propósito de la pena no es la venganza, es la resocialización. Congresista. Además hay una cosa bien importante que no se está entendiendo, ¿no? Es que el preso sale igual, porque cumple su condena y sale. Entonces, si no se le resocializa adentro, va a salir peor. Entonces, necesitamos arreglar las cárceles incluso por un tema de seguridad, así sea por egoísmo. Es importante que lo hagan incluso por una política de seguridad. Así es, pero no se entiende. O sea, las personas comunes y corrientes creen en la venganza. O sea, creen que la pena es una venganza de la sociedad por el daño causado por el delincuente. Y esa es una creencia muy extendida. Es un sentido de la justicia muy primitivo, muy primario. Entonces, es bien difícil sacar adelante un proyecto. Yo no sé si me enfocaría en cambiar esa sensación, porque si la gente siente que es un castigo, bueno, pues ya, que sienta que es un castigo, pero que sepa también al mismo tiempo que esa persona va a salir nuevamente, después de que cumpla su pena, y de que cumpla su castigo en todo caso. Entonces, que es muy importante que mientras esté adentro, se reforme, porque si no va a salir peor. Entonces necesitamos que las cárceles funcionen para que justamente esos castigos, como los ve la gente, sean útiles para después. Es que el problema, congresista, es que la mayoría de las personas que opinan en esta materia consideran que todas las penas deberían ser perpetuas y que la pena de muerte debería estar institucionalizada. Los que opinan en esta materia desearían que estas personas que están presas no salgan nunca de la cárcel. Claro, ahí tenemos un rol, además de la prensa, en política también tenemos un rol de docencia, que no podemos olvidar, porque es bien sencillo repetir lo que dice la gente en la calle y recibir todos los aplausos del mundo, ¿no? Y decir, a mí no me han elegido para liderar delincuentes. Eso suena hermoso, pero en realidad no estás solucionando nada y estás afectando más bien a todas las personas que han votado por ti sin saberlo. Claro. El más demagogo de todo va a gritar siempre pena de muerte a los violadores de niños. Ya lo hemos visto varias veces. A varios políticos, además. Y suena bien, suena bonito, pero todos sabemos que es inviable. O sea, los que sí saben que había un problema político en el gobierno de García, se decía que iba a volver la pena de muerte. Iba a ser un referéndum. Alan García publicó avisos diciendo que iba a ser un referéndum. Cuando me explicaron que eso era inviable, además inconstitucional, lo sabía, pero insistía en el discurso porque el discurso era atractivo. Y esa es una tentación enorme. Usted no ha caído en esa tentación. ¿Por qué? Porque tengo unos padres que me han educado bien y he tenido la suerte de poder generar un espíritu crítico, y porque soy una persona, honesta además, y porque quiero generar bienestar. No sé, he entendido la importancia y la relevancia de mi puesto, el daño que podría hacer si lo hago irresponsablemente y el bienestar que se podría dar. Entonces es bien difícil, estoy tratando de siempre estar en el lugar correcto de las cosas de acuerdo a lo que funciona, pero obviamente no siguiendo también a la corriente, sino buscando los cambios que se tienen que generar. Por eso el proyecto de ley que presento hoy, que a mucha gente le genera dudas, le genera miedos, y yo lo entiendo. Entonces yo me compro el pleito y lo explico, y lo explicaré hasta el cansancio, porque hay que cambiar una realidad, como yo decía en mi campaña, hay que cambiar algunas cosas para poder transformar otras. Entonces,
tienes que, yo sé que suena un poco jodida mi ley, hay mucha gente que dirá, ¿para qué la pone? Porque hay que salvar, digamos, a un grupo de gente en un momento de emergencia. Entonces, teniendo en cuenta que tú quieres hacer cambios, buscar la forma de hacerlos de la manera más responsable posible. Eso es lo que intento hacer cada día, seguro me voy a equivocar, pero eso va a ser mi intento siempre. ¿En qué comisión se va a ver este proyecto, el del inquilinato? Este tiene que entrar a vivienda. Vivienda. ¿Está instalada esa comisión? Está instalada, el proyecto ya fue enviado a vivienda. Yo lo que tengo que hacer ahora es mi trabajo político de explicarlo a mis colegas, de explicarlo además a la ciudadanía. La chamba que uno tiene que hacer es solucionar los problemas que puedan existir en el proyecto, en fin, todo eso para que no hayan problemas de inconstitucionalidad, para que no haya afectaciones al arrendador y una serie de cosas para que funcione. Entonces, eso es lo que tiene que pasar. Muy bien, muchísimas gracias. Rosa María. Sí, pregunta del público, Sí, a ver, por hay favor. unas preguntitas del público, congresista. Preguntan si Estoy entrando a sesión. Ya. establecimientos comerciales, su sí. proyecto. No, esto aplica únicamente a esta es una ley humanitaria. Esto lo único que aplica es para que no vayan personas como las que hemos visto, compatriotas, con su bolsa de ropa caminando en la calle y que los expulsen en estos momentos de emergencia. No es para tratar temas comerciales ni cambiar contratos comerciales para nada. ¿No cree que generaría subida de alquileres, contratos cortos por 3 meses? Preguntan. ¿Qué cosa, perdón? Que esta ley podría ocasionar la subida de alquileres, contratos cortos solamente por 3 meses. No tiene ningún sentido porque este proyecto de ley no aplica a las deudas antiguas, no aplica a los morosos, no aplica a los deudores, no aplica a los procesos de desalojo que ya se empezaron, solamente lo que hace es prohibir procesos de desalojo en este momento y por 45 días. Luego, si el inquilino sigue sin pagar o hace el perro muerto, que como se dice, pues él empezará su proceso y saldrá. Este proyecto no modifica el contrato, no suspende el pago sigue, se tiene que pagar, la obligación continúa, los intereses continúan, no tocamos el contrato entre las partes, lo único que prohibimos es que en estos 45 días no se inicie un proceso de desalojo para una persona natural. Bien, congresista, muchísimas gracias, Rosa Muchas María. gracias. El congresista tiene que ir a... Así es, tiene que entrar a su sesión. Eso Gracias, congresista. apagarnos a nosotros y prender su computadora. Muy bien. Muy amable. Bien. Muchas gracias al congresista. Apagarnos a nosotros y prender su computadora.